La luz otoñal de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina del hogar de los Harrison, proyectando largas sombras doradas sobre el suelo de madera. Michael Harrison aflojó su corbata al cruzar la puerta principal, los sonidos familiares del hogar envolviéndolo como un cálido abrazo. El lavavajillas zumbaba con su ritmo constante. La práctica de violín de Emma, de 12 años, llegaba desde el piso de arriba en notas cuidadosas y medidas, y la risa de Jake, de 10 años, resonaba desde la sala donde probablemente lidiaba con su tarea de matemáticas. «Cariño, ya estoy en casa», llamó Michael, colgando su chaqueta en el perchero junto a la puerta. Después de 15 años de matrimonio, la rutina se sentía tan natural como respirar. Sara apareció desde la cocina, su cabello rubio recogido en un moño desordenado, vistiendo el suéter azul que le compró la Navidad pasada. Levantó la vista de su teléfono con una sonrisa distraída, de esas que no llegaban a sus ojos. «Oh, hola, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó, volviendo ya su atención a la pantalla brillante en sus manos. Michael hizo una pausa, estudiando el perfil de su esposa. Últimamente siempre parecía estar mirando ese teléfono. Lo de siempre. Johnson finalmente firmó el contrato para el proyecto Morrison. Eso es $250,000 en ingresos para el trimestre. «¡Qué bueno!», murmuró Sara, sus pulgares moviéndose rápidamente por la pantalla. «¿Sara?». Ella levantó la vista, parpadeando como si hubiera olvidado que él estaba allí. «Dije que acabamos de conseguir un contrato de $250,000. «Oh, eso es maravilloso, Michael». «¿De verdad?». Ella deslizó el teléfono en su bolsillo trasero y se acercó para darle un rápido beso en la mejilla. «La cena está casi lista. Solo necesito terminar la ensalada». Michael observó cómo ella regresaba apresuradamente a la cocina, sus movimientos de alguna manera más acelerados de lo habitual. Sacudió la cabeza, atribuyendo su inquietud al estrés del día. Sara siempre había sido sociable, siempre enviando mensajes con amigos o colegas. Era una de las cosas que él había amado de ella cuando se conocieron, su capacidad para conectar con la gente, para iluminar una habitación con su energía contagiosa. «Papá», la voz de Jake resonó desde la sala. «¿Puedes ayudarme con este estúpido problema de matemáticas?». «Cuidado con el lenguaje pequeño», respondió Michael, dirigiéndose hacia su hijo. «Y sí, estaré ahí enseguida». La siguiente hora transcurrió en el caos cómodo de la vida familiar. Michael ayudó a Jake con la división larga mientras Sara terminaba de preparar la cena, llamando a Emma cuando todo estaba listo. Se reunieron alrededor de la mesa del comedor, un ritual que Michael atesoraba a pesar de la vista cada vez más común de Sara, revisando su teléfono entre bocado y bocado. «Entonces, Emma, ¿cómo estuvo la práctica de violín hoy?», preguntó Michael, cortando su pollo. «Bien, la señora Patterson dice que estoy lista para intentar la pieza de Pachelbel para el recital de primavera», respondió Emma, sus ojos iluminándose con entusiasmo. «Es realmente desafiante, pero ella piensa que puedo manejarlo». «Eso es fantástico, pequeña. Estoy orgulloso de ti. ¿Podemos ir a verte?», preguntó Jake con la boca llena de puré de papas. «Por supuesto que podemos», respondió Michael, mirando a Sara. «¿Verdad, cariño?». La atención de Sara estaba de nuevo en su teléfono, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. El dispositivo había vibrado suavemente, y ella lo alcanzó de inmediato, como por reflejo. «Sara», dijo Michael, su voz con un leve tono de reproche. Ella levantó la vista, parpadeando rápidamente. «¿Perdón, qué? ¿El recital de Emma en primavera?». «Oh, sí, absolutamente, no me lo perdería». Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, pero Michael notó que sus ojos se desviaban hacia él cada pocos segundos. El resto de la cena transcurrió con Michael llevando la mayor parte de la conversación, preguntando a los niños sobre la escuela, sus amigos, sus próximos proyectos. Sara contribuía esporádicamente, pero sus respuestas parecían ensayadas, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. Después de que los niños fueron excusados para terminar sus tareas, Michael comenzó a recoger los platos mientras Sara cargaba el lavavajillas. La cocina se sentía más pequeña de alguna manera, llena de una tensión que no podía nombrar del todo. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó Michael, apilando platos en el fregadero. «El trabajo, sí, todo está bien». «¿Por qué? Pareces un poco distraída últimamente, eso es todo». Las manos de Sara se detuvieron en la rejilla del lavavajillas. «No estoy distraída, solo, ¿sabes lo ocupadas que se ponen las cosas en esta época del año?». La campaña de Henderson es realmente exigente. Michael asintió,
aunque algo en su explicación se sentía vacío. Sara había manejado campañas exigentes antes, sin parecer tan dispersa. Tal vez deberías hablar con tu jefe sobre la carga de trabajo. Has estado poniendo muchas horas extras últimamente. No es tan grave, dijo Sara rápidamente, quizás demasiado rápido. Además, el pago por horas extras es bueno. Podríamos usarlo para los fondos universitarios de los niños. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez no pudo resistir mirarlo. El movimiento fue sutil, pero Michael lo notó. Popular esta noche, observó. Solo cosas del trabajo, respondió Sara, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿Sabes cómo son los clientes? Piensan que estamos disponibles 24/7. Michael quiso señalar que eran casi las 8:00 de un martes por la noche, pero algo en la postura de Sara, la forma en que se había girado ligeramente lejos de él, el conjunto defensivo de sus hombros, lo hizo contener la lengua. En cambio, terminó de cargar el lavavajillas en silencio. La rutina cómoda de su noche de repente se sentía tensa. Más tarde, mientras se acomodaban en sus respectivos lados de la cama, Michael intentó leer su novela de suspenso, mientras Sara navegaba por su teléfono. La luz azul de su pantalla proyectaba un brillo inquietante en su rostro, destacando la pequeña arruga entre sus cejas mientras escribía. ¿Larga conversación de texto para el trabajo?, comentó Michael suavemente. Los pulgares de Sara se detuvieron. ¿Qué? Has estado escribiendo durante 10 minutos seguidos. Debe ser importante. Oh, es Jennifer del trabajo. Tiene problemas con su novio otra vez. ¿Sabes cómo es ella?, dijo Sara, dejando el teléfono en su mesita de noche y girándose hacia Michael. ¿Lista para apagar las luces? Michael estudió el rostro de su esposa bajo la tenue luz de la lámpara. Parecía cansada, pero había algo más allí también, algo que hizo que su pecho se apretara con una emoción que no podía identificar del todo. Claro, dijo finalmente, alcanzando el interruptor de la lámpara. Se acomodaron en la oscuridad, la respiración de Sara volviéndose profunda y regular con una rapidez practicada, pero Michael permaneció despierto, mirando al techo, intentando deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado en el delicado equilibrio de su vida juntos. Despertó a la mañana siguiente con el sonido de la alarma de Sara, seguido inmediatamente por los sonidos familiares de su rutina matutina. La ducha corriendo, el secador de pelo zumbando, el tintineo de los envases de maquillaje en el mostrador del baño. Para cuando se vistió y bajó las escaleras, Sara ya estaba en la cocina, con una taza de viaje en la mano, luciendo pulida y profesional con su traje gris. «Buenos días», dijo, dándole un rápido beso en la mejilla. «Tengo una reunión temprano esta mañana, así que me voy. ¿Puedes preparar a los niños?» «Por supuesto. ¿A qué hora estarás en casa?» Sara hizo una pausa, con la mano en la manija de la puerta. «Probablemente tarde. Tenemos presentaciones con clientes todo el día, y luego Jennifer y yo vamos a cenar para discutir la estrategia para mañana». «Otra noche tarde», observó Michael. «Lo sé. Lo siento. Esta campaña debería terminar pronto, y luego las cosas volverán a la normalidad». Le lanzó una sonrisa brillante, pero se sentía forzada. «Te amo. Te amo también». Y luego se fue, dejando atrás solo el leve aroma de su perfume y el eco de sus tacones en el suelo de madera. El día transcurrió con normalidad suficiente. Michael alimentó a los niños y los llevó a la escuela. Fue al trabajo, manejó sus reuniones y llamadas telefónicas habituales. Pero a lo largo del día, se encontró pensando en el comportamiento de Sara la noche anterior. La constante revisión del teléfono, la actitud defensiva, la forma en que evitaba sus ojos cuando hablaba del trabajo. Todavía estaba reflexionando sobre esto cuando su teléfono sonó a las 2:47 p.m. El nombre de Sara destelló en la pantalla y respondió de inmediato. «Hola, cariño. ¿Cómo va la presentación?» «Michael». La voz de Sara estaba tensa, casi sin aliento. «Michael, necesito que vengas al hospital ahora mismo». El hielo inundó las venas de Michael. «¿Qué? Sara, ¿qué pasó? ¿Estás herida?» «Estoy en el hospital St. Mary's. Dicen que necesito cirugía. Cirugía de emergencia». Su voz se quebró en la última palabra. «Es mi apéndice». El dolor vino tan de repente durante la reunión, y Jennifer tuvo que llamar a una ambulancia. Michael ya estaba alcanzando su chaqueta. «Ya voy. ¿En qué habitación estás? ¿Has hablado con el médico?» «Me están preparando ahora. Estoy asustada, Michael. ¿Y si algo sale mal?» «Nada va a salir mal.
dijo Michael con firmeza, trotando hacia el ascensor. Estaré allí en 15 minutos. Todo va a estar bien. Te amo. El trayecto al Hospital St. Mary's pasó en un borrón de semáforos y oraciones urgentes. Las manos de Michael aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La apendicitis era una cirugía rutinaria hoy en día, se recordó a sí mismo. La gente se hacía extirpar el apéndice todo el tiempo. Sarah estaría bien. Irrumpió por la entrada principal del hospital, dirigiéndose directamente al mostrador de información. La voluntaria anciana detrás del mostrador levantó la vista con paciencia practicada. Necesito encontrar a mi esposa, Sarah Harrison. La trajeron para una cirugía de emergencia de apéndice. Los dedos de la mujer teclearon con una lentitud exasperante en su teclado. Lo siento, señor. No tengo a nadie con ese nombre en nuestro sistema. El corazón de Michael dio un vuelco. Verifique de nuevo, por favor. Sarah Harrison. Habría sido admitida en las últimas horas. Más tecleo. Un ceño frunció la frente de la voluntaria. No hay admisiones bajo ese nombre hoy, señor. ¿Está seguro de que fue traída a St. Mary's? Ella me llamó desde aquí, insistió Michael. Dijo que estaba en St. Mary's. Tal vez hubo una confusión con el papeleo. Déjeme verificar con el departamento de emergencias. Los siguientes 10 minutos se sintieron como horas. La voluntaria hizo varias llamadas telefónicas. Habló con varios departamentos, revisó y volvió a revisar su sistema. Finalmente, sacudió la cabeza con genuina simpatía. Lo siento mucho, señor Harrison. Su esposa no está en nuestro hospital. No ha habido ninguna Sarah Harrison admitida hoy por ninguna razón. El teléfono de Michael sonó antes de que pudiera procesar esta información completamente. El nombre de Sarah en la pantalla otra vez. Sarah, ¿dónde estás? El hospital dice que no estás aquí. Oh, Dios, Michael, me trasladaron. El cirujano aquí estaba ocupado, así que me trasladaron al Hospital Memorial. Debería haberte llamado, pero todo pasó tan rápido. ¿Memorial? ¿Por qué no me lo dijeron en el mostrador? No lo sé. Todo ha sido tan caótico. ¿Puedes venir, por favor? Estoy en preoperatorio y estoy aterrorizada. Michael ya estaba dirigiéndose al estacionamiento. Ya voy. El Hospital Memorial estaba al otro lado de la ciudad, y el tráfico comenzaba a espesarse con la hora pico acercándose. Michael llamó al programa extracurricular de Emma y Jake para informarles que llegaría tarde a recogerlos, su mente acelerada por la preocupación. Los traslados hospitalarios no eran inusuales, se dijo a sí mismo. Tal vez St. Mary's estaba saturado o no tenían un cirujano disponible. En Memorial, el proceso fue más eficiente. La recepcionista encontró el nombre de Sarah de inmediato. Habitación 314. Tome el ascensor hasta el tercer piso. Gire a la derecha. Las piernas de Michael se sentían como plomo mientras caminaba por el corredor estéril del hospital. El olor familiar a desinfectante y el suave pitido de las máquinas no hicieron nada para calmar sus nervios. Encontró la habitación 314 y llamó suavemente antes de empujar la puerta para abrirla. Sarah yacía en la cama del hospital y el aliento de Michael se detuvo en su garganta. Su brazo izquierdo estaba enyesado. Moretones oscuros florecían en el lado izquierdo de su rostro. Un vendaje cubría parte de su frente y había raspaduras en su mano derecha. «Oh, Dios mío, Sarah, ¿qué te pasó?» Los ojos de Sarah se abrieron débilmente y logró esbozar una débil sonrisa. «Michael, gracias a Dios que estás aquí». Él corrió a su lado, tomando cuidadosamente su mano ilesa entre las suyas. «Parece que estuviste en un accidente. Esto no es de una cirugía de apéndice. Yo me caí en el estacionamiento del trabajo. Cuando el dolor llegó, me mareé y caí por unas escaleras. Así fue como me rompí el brazo». Sus palabras salieron lentamente, como si eligiera cada una con cuidado. ¿Escaleras? Sarah, trabajas en el primer piso. ¿Qué escaleras? Las escaleras de la entrada del edificio. Cerró los ojos brevemente. Todo está un poco borroso por la medicación para el dolor. Michael estudió el rostro de su esposa, notando cómo no lo miraba directamente a los ojos. ¿Cuándo tuviste la cirugía? Hace una hora. El doctor dijo que salió bien, pero necesitaré quedarme esta noche para observación. Debería hablar con el médico, obtener los detalles. Ya se fue, dijo Sarah rápidamente, pero la enfermera puede responder cualquier pregunta. Michael salió al pasillo y llamó a una enfermera que pasaba. Disculpe, soy Michael Harrison. Mi esposa Sarah acaba de tener una cirugía de apéndice. ¿Puede decirme sobre su condición?
La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables, consultó su tableta. Oh, sí, señora Harrison. La cirugía salió muy bien. El doctor Martínez pudo extirpar el apéndice por laparoscopia, así que su recuperación debería ser relativamente rápida. Tuvo suerte de que la trajeran cuando lo hicieron. Yo no la traje. Fue trasladada desde St. Mary's. La enfermera pareció confundida. No tengo ningún traslado en su expediente. Fue admitida directamente desde el departamento de emergencias aquí después de un accidente automovilístico. Michael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Accidente automovilístico? Sí, fue traída en ambulancia después de una colisión de 2 autos en la autopista 36. Junto con las lesiones del accidente, descubrieron la apendicitis aguda durante su examen. A veces el trauma puede desencadenar estas cosas. ¿A qué hora fue el accidente? La enfermera revisó su tableta nuevamente. La ambulancia la trajo a la 1:23 p.m. La mente de Michael dio vueltas. A la 1:23, Sara estaba en su presentación con clientes, la presentación que supuestamente se estaba prolongando, manteniéndola en la oficina. ¿Hubo alguien más herido en el accidente? Creo que el otro conductor fue tratado y dado de alta, pero no puedo darte información específica sobre otros pacientes. Michael asintió aturdido y regresó con Sara. Ella parecía estar durmiendo, pero sus ojos se abrieron tan pronto como él se sentó. ¿Qué dijo la enfermera? Dijo que estuviste en un accidente automovilístico en la autopista 36. El rostro de Sara palideció bajo los moretones. Sí, después de la reunión, estaba conduciendo para almorzar cuando el dolor llegó. Debo haber virado o algo. Todo es muy confuso. Me dijiste que estabas en la oficina con Jennifer. Estaba antes, luego salí a almorzar. Michael se recostó en la incómoda silla del hospital, estudiando el rostro de su esposa. Cada instinto desarrollado en 15 años de matrimonio gritaba que algo estaba mal. La historia seguía cambiando, los detalles no cuadraban, y Sara no podía mantener el contacto visual por más de unos segundos. ¿Dónde está tu auto? ¿Qué? Tu auto, si estuviste en un accidente. ¿Dónde está tu auto? La mano de Sara se movió hacia el vendaje en su frente. Fue remolcado. El seguro lo manejará. Michael asintió lentamente. Debería llamar a tu trabajo, informarles qué pasó. ¿No? La palabra salió aguda y en pánico. Sara intentó suavizarla de inmediato. Quiero decir, ya llamé a Jennifer. Ella está manejando todo. No hay necesidad de preocuparlos. Pero Michael ya estaba buscando en sus contactos, encontrando el número principal de la firma de marketing de Sara. Salió al pasillo y marcó. Hardwell Associates, soy Rachel. Hola Rachel, soy Michael Harrison, el esposo de Sara. Necesito hablar con Jennifer Wilkins. Oh, hola señor Harrison, déjeme transferirlo. La voz de Jennifer llegó un momento después. Michael, ¿está todo bien? Sara está en el hospital. Tuvo una cirugía de emergencia de apéndice después de un accidente automovilístico. Quería informarte que estará fuera unos días. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Accidente automovilístico? Michael, estoy confundida. Sara me dijo esta mañana que iba a tomar un día personal para reunirse con un cliente en el centro. No estuvo en la oficina hoy. El agarre de Michael se apretó en el teléfono. ¿No estuvo en la oficina? No, se fue alrededor de las 10:00 a.m. Dijo que tenía una reunión de almuerzo con un cliente potencial y que no regresaría hasta mañana. ¿Estás seguro de que está bien? Sí, logró decir Michael. Ella está bien, gracias Jennifer. Terminó la llamada y se quedó en el pasillo del hospital, su mente girando. Sara había mentido sobre estar en la oficina. Había mentido sobre la presentación con clientes. Había mentido sobre estar con Jennifer. Movido por piloto automático, Michael caminó hasta la entrada principal del hospital y salió al aire fresco de la tarde. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que había aprendido, pero primero necesitaba respuestas. Condujo la corta distancia hasta la estación de policía local, un modesto edificio de ladrillo que había pasado innumerables veces, pero nunca había entrado. Dentro, el sargento de escritorio levantó la vista de su papeleo. ¿Puedo ayudarlo? Quiero obtener información sobre un accidente automovilístico que ocurrió hoy en la autopista 36. Mi esposa estuvo involucrada. ¿A qué hora? Alrededor de la 1:30 p.m. El sargento consultó su computadora. Sí, lo tengo aquí. Colisión de 2 autos. Autopista 36 en dirección norte cerca de la salida de Riverside. Su esposa conducía el sedán gris.
¿verdad? Eso es correcto. Tuvo suerte. Colisión frontal con una camioneta. El otro conductor estaba intoxicado. Las lesiones de su esposa podrían haber sido mucho peores. La sangre de Michael se heló. ¿Colisión frontal? Sí. La camioneta cruzó la línea central. El conductor estaba casi al doble del límite legal. El sargento levantó la vista de su pantalla. El nombre era Brad Miller. Está siendo acusado de conducir bajo la influencia y poner en peligro de manera imprudente. ¿Brad Miller?, repitió Michael lentamente. ¿Lo conoce? No, dijo Michael rápidamente. No lo creo. Pero mientras caminaba de regreso a su auto, el nombre resonaba en su mente. Brad Miller. ¿Por qué le sonaba familiar? Se sentó en el estacionamiento y sacó su teléfono. Abrió Facebook y buscó Brad Miller Denver. Varios perfiles aparecieron, pero uno lo hizo detenerse. Brad Miller, 34 años, especialista en marketing en Hartwell Associates, la empresa de Sarah. Con dedos temblorosos, Michael hizo clic en el perfil de Brad. La mayor parte era privada, pero había algunas fotos públicas. Michael las revisó, su corazón latiendo más fuerte con cada imagen, y allí estaba. Una foto de la fiesta de Navidad de la empresa, publicada hace 6 semanas. Brad Miller estaba junto a Sarah, su brazo alrededor de su cintura, ambos sonriendo a la cámara. La leyenda decía, «Gran noche con el equipo de HA». Michael miró la foto por un largo tiempo, las piezas encajando en su mente como un rompecabezas que había estado tratando de resolver sin darse cuenta. Las noches tardías, la constante revisión del teléfono, la actitud defensiva, las mentiras. Con manos que temblaban solo ligeramente, abrió la configuración de su teléfono y navegó hasta el plan familiar compartido. Unos pocos toques le dieron acceso a los registros de llamadas y mensajes de texto de Sarah de los últimos 3 meses. El número aparecía una y otra vez. Llamadas, mensajes, docenas de ellos. La frecuencia había aumentado drásticamente en los últimos 2 meses. Michael verificó el número con el perfil de Facebook de Brad Miller. Era una coincidencia. Michael se sentó en su auto en el estacionamiento de la estación de policía, mientras la verdad lo golpeaba como una ola fría. Sarah no había estado trabajando hasta tarde. No había estado teniendo cenas con clientes con Jennifer. Había estado con Brad Miller. Y hoy, cuando le dijo que estaba en presentaciones con clientes, había estado con Brad Miller. Estuvieron juntos cuando ocurrió el accidente. Su esposa de 15 años, la madre de sus hijos, había estado teniendo una aventura, y cuando fue atrapada en una situación comprometedora, había construido una mentira elaborada para encubrirlo. Michael cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el volante. Todo lo que había creído sobre su vida, su matrimonio, su familia, todo había sido construido sobre el engaño. Cuando abrió los ojos nuevamente, su reflejo en el retrovisor mostraba a un hombre que apenas reconocía. Desapareció el esposo confiado que había corrido al hospital en pánico. En su lugar, estaba alguien más duro, más frío, alguien que había aprendido que la persona en la que más confiaba en el mundo lo había estado traicionando sistemáticamente durante meses. Arrancó el auto y condujo de regreso al Hospital Memorial. Su mente ya no estaba nublada por la preocupación o la confusión. Las piezas del engaño de Sarah estaban encajando, y con cada revelación, Michael sentía que algo dentro de él se cristalizaba en una resolución que nunca antes había experimentado. Sarah pensaba que podía manipularlo con mentiras, lágrimas y emergencias fabricadas. Pensaba que él era el mismo tonto confiado que la había despedido con un beso esa mañana. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. Mientras estacionaba en el estacionamiento del hospital, el teléfono de Michael vibró con un mensaje de texto de Sarah. ¿Volverás? Estoy asustada y te necesito. Michael miró el mensaje por un largo momento. Luego lo eliminó sin responder. El hombre que dejó este hospital hace una hora podría haber corrido a consolar a su esposa herida, pero ese hombre había estado viviendo una mentira. El hombre que regresaba a la habitación 314 sabía la verdad y tenía planes que hacer. Michael se sentó en su auto en el estacionamiento del hospital durante 20 minutos, mirando las impresiones que había hecho en una tienda de suministros de oficina cercana. Página tras página de registros de llamadas, marcas de tiempo de mensajes de texto y capturas de pantalla de las redes sociales de Brad Miller. La evidencia era abrumadora, innegable y condenatoria. Sus manos no temblaban mientras reunía los papeles. El terremoto emocional que había destrozado su mundo hace una hora se había asentado en algo más frío, más enfocado.
Se sentía como un hombre que había estado caminando en la niebla durante meses y de repente se encontraba bajo una luz solar dura e implacable. El viaje en ascensor al tercer piso se sintió más largo esta vez. Cada piso que pasaba le daba otro momento para estudiar las mentiras de Sara, para catalogar el engaño elaborado que ella había construido. La mujer a la que había corrido a consolar era una extraña. El matrimonio en el que había creído era una actuación. La puerta de la habitación 314 estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija, Michael podía ver a Sara recostada en la cama, hablando suavemente por su teléfono, su voz cargada de una calidez e intimidad que no había oído dirigida a él en meses. Lo sé, cariño, lo sé. Duele. Pero los médicos dicen que estarás bien. Una pausa. No, él no sospecha nada. Piensa que fue solo un accidente. Michael empujó la puerta para abrirla y entró. Los ojos de Sara se abrieron de par en par y rápidamente terminó la llamada. Michael, solo estaba llamando a Jennifer para informarle sobre la cirugía. ¿De verdad? Michael cerró la puerta detrás de él y acercó la silla de visitantes a su cama. Eso es interesante, porque hablé con Jennifer hace una hora. El rostro de Sara palideció bajo sus moretones. ¿Tú? ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas en el hospital después de un accidente automovilístico. Estaba muy confundida, Sara. Confundida porque le dijiste que ibas a tomar un día personal para reunirte con un cliente. Michael colocó la pila de papeles en la mesa de noche. No hubo ninguna reunión con clientes, ¿verdad, Sara? Michael, puedo explicarlo. ¿Puedes? Él tomó la primera página, una impresión de sus registros de llamadas. Porque me encantaría escuchar cómo explicas por qué has estado llamando al número de Brad Miller 47 veces en las últimas 2 semanas. La mano ilesa de Sara voló a su garganta. ¿Cómo? ¿Revisaste mis registros telefónicos? Revisé nuestros registros telefónicos, ¿sabes? El plan familiar que pago todos los meses. La voz de Michael permaneció tranquila, conversacional. También revisé la página de Facebook de Brad. Fotos interesantes de la fiesta de Navidad. Ustedes dos parecen muy cercanos. No es lo que piensas. ¡Para! La palabra cortó su protesta como una cuchilla. Solo para de mentirme, Sara. Sé que estabas con Brad cuando ocurrió el accidente. Sé que has estado teniendo una aventura. La única pregunta ahora es cuánto tiempo ha estado pasando. Sara lo miró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. 6 meses. Michael asintió lentamente. 6 meses de mentiras, 6 meses de trabajar hasta tarde, cenas con clientes y Jennifer necesita ayuda con su novio. 6 meses de volver a casa conmigo y nuestros hijos y fingir ser una esposa fiel. Michael, por favor, déjame explicar. Simplemente pasó. Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Simplemente pasó? Michael se inclinó hacia adelante en su silla. 47 llamadas telefónicas en 2 semanas simplemente pasaron. Almuerzos secretos simplemente pasaron. Subirte al auto de Brad hoy, en lugar de ir a tu reunión ficticia con un cliente, simplemente pasó. Sara estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por sus mejillas magulladas. Iba a terminarlo, lo juro. La culpa me estaba comiendo viva. ¿La culpa? La risa de Michael carecía de humor. ¿Sentías culpa? ¿Así que decidiste fingir una emergencia médica para encubrir tu aventura? ¿Dejaste que me pusiera en pánico pensando que mi esposa podría morir porque sentías culpa? La apendicitis fue real, dijo Sara. El médico dijo, la apendicitis fue conveniente, interrumpió Michael. Una excusa perfecta para explicar por qué estabas en un accidente automovilístico con tu novio, en lugar de en el trabajo donde dijiste que estabas. Sara cerró los ojos. Nuevas lágrimas brotaron bajo sus párpados. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, Sara. Me has estado lastimando durante 6 meses, todos los días. Cada vez que me mentías a la cara. Cada vez que me despedías con un beso mientras planeabas pasar el día con otro hombre. Cada vez que volvías a casa y actuabas como una esposa amorosa cuando acababas de traicionar todo lo que construimos juntos. Michael se levantó, recogiendo sus papeles. Voy a casa a explicarle a nuestros hijos por qué mamá estará en el hospital unos días. No les diré la verdad sobre su madre. Todavía no. Pero Sara la miró, y ella retrocedió ante la frialdad en sus ojos. Cuando salgas de este hospital, no te molestes en volver a casa. Nuestro matrimonio ha terminado. Michael, espera. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta.
dejando que los sollozos de Sarah resonaran en la habitación estéril detrás de él. A la mañana siguiente, después de dejar a Emma y Jake en la escuela con explicaciones cuidadosamente construidas sobre la cirugía de mamá, Michael condujo a casa con un sentido de propósito que no había sentido en meses. Sarah estaría en el hospital al menos otro día, lo que le daba tiempo para realizar una investigación exhaustiva sobre cuán profunda era su traición. Comenzó con la oficina en casa, una pequeña habitación junto a la cocina, donde Sarah manejaba las finanzas de la familia y trabajaba en proyectos freelance. Su laptop estaba protegida con contraseña, pero Michael conocía a Sarah lo suficientemente bien como para adivinar correctamente en el tercer intento el segundo nombre de Emma combinado con el año de nacimiento de Jake. Lo que encontró en su correo electrónico e historial de navegación hizo que su descubrimiento de la aventura pareciera casi insignificante en comparación. Los correos con Brad se remontaban a 8 meses, no 6 como Sarah la había afirmado. Los primeros mensajes eran coquetos, pero lo suficientemente inocentes, cumplidos sobre presentaciones, bromas sobre compañeros de trabajo, sugerencias para tomar café. Pero para el tercer mes, el tono había cambiado drásticamente. Michael revisó mensaje tras mensaje, viendo su matrimonio desintegrarse en tiempo real. Sarah había estado planeando esta aventura metódicamente, deliberadamente. Había investigado hoteles, planeado coartadas elaboradas, incluso creado nombres de clientes falsos para usar como historias de cobertura. Pero fueron los correos del último mes los que hicieron que la sangre de Michael se helara. «No puedo seguir viviendo esta doble vida», había escrito Sarah. Michael sospecha algo. Tal vez es hora de hacer un corte limpio. La respuesta de Brad fue inmediata. «Sabes de lo que hablamos, cariño. El pago del seguro nos daría para toda la vida. No más escondidas, no más mentiras. Solo tú, yo y un nuevo comienzo en algún lugar soleado». Michael leyó el intercambio 3 veces antes de que las implicaciones completas se asentaran. No solo estaban hablando de irse, estaban hablando de su póliza de seguro de vida. Con manos temblorosas ahora, Michael abrió el historial de navegación de Sarah y comenzó a seguir el rastro digital que ella había dejado. Lo que encontró allí desafiaba la creencia. Sarah había estado investigando pólizas de seguro de vida extensivamente. Había visitado docenas de sitios web sobre derechos de beneficiarios, procedimientos de pago y el proceso legal para cobrar beneficios por muerte. Incluso había investigado qué estados tenían las investigaciones más laxas sobre muertes accidentales. Un marcador del navegador llevaba a una discusión en un foro sobre cómo hacer que los accidentes parecieran convincentes. Otro llevaba a un artículo sobre interacciones de medicamentos recetados que podrían causar insuficiencia cardíaca. Un tercero llevaba a una explicación detallada de cómo el envenenamiento por monóxido de carbono podía ser escenificado para parecer accidental. Michael se apartó del escritorio, su mente tambaleándose. Su esposa no solo había estado planeando dejarlo, había estado planeando matarlo. El pensamiento debería haberlo aterrorizado. En cambio, cristalizó algo dentro de él en una resolución dura como el diamante. Sarah había cometido un error de cálculo fundamental. Asumió que él seguiría siendo el esposo confiado y despistado para siempre. Había apostado su futuro a su ceguera continua hacia su verdadera naturaleza. Estaba a punto de aprender el costo de ese error de cálculo. Michael pasó la siguiente hora copiando metódicamente cada correo, cada entrada del historial de navegación, cada pieza de evidencia digital de los planes de Sarah. Guardó todo en una unidad en la nube segura, imprimió copias físicas y lo organizó todo en carpetas ordenadas, etiquetadas con fechas y temas. Para el mediodía, había reunido un caso que habría hecho llorar de alegría a un fiscal. Pero Michael no había terminado. Si Sarah había estado planeando su crimen durante meses, probablemente había tomado medidas concretas más allá de la investigación en Internet. Comenzó una búsqueda sistemática de la casa, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera indicar preparación para su planeado fallecimiento. En el joyero de Sarah, escondido detrás de un fondo falso que Michael no sabía que existía, encontró un pequeño frasco de líquido transparente. La etiqueta había sido removida, pero una rápida búsqueda en Internet del número de fabricación reveló que era una forma concentrada de Digitalis, un medicamento para el corazón que podía ser letal en dosis incorrectas. En el garaje, escondido detrás de latas de pintura en un estante alto donde Michael normalmente no miraría, encontró un mapa detallado de su ruta diaria de carrera, marcado con áreas aisladas donde un accidente podría ocurrir sin testigos.
Lo más condenatorio de todo, en el auto de Sarah, que había sido remolcado de vuelta a su casa después del accidente, encontró un recibo de un cuchillo de caza comprado hace 3 semanas, junto con un libro guía sobre anatomía humana que estaba marcado en páginas sobre arterias principales. Para las 2 p.m., Michael había documentado evidencia de un complot criminal premeditado que abarcaba meses de planificación. Sarah no solo había sido infiel, había estado preparando metódicamente matarlo por el dinero del seguro. La realización debería haberlo enviado corriendo a la policía. En cambio, Michael sintió una satisfacción fría a sentarse sobre él. Sarah pensaba que estaba lidiando con un blanco ingenuo que nunca vería sus verdaderas intenciones. Estaba a punto de descubrir que había estado planeando un crimen contra alguien mucho más capaz de lo que había imaginado. Michael tomó su teléfono y marcó el número que había encontrado en línea. Stone Associates, habla Rebecca. Señorita Stone, soy Michael Harrison. Necesito divorciarme de mi esposa y creo que necesitaré la representación más agresiva disponible. Entiendo. ¿Puede decirme un poco sobre su situación? Mi esposa ha estado teniendo una aventura durante 8 meses. Ha estado usando nuestras finanzas conjuntas para financiar la relación, y según la evidencia que descubrí hoy, ha estado planeando matarme por el dinero del seguro de vida. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Señor Harrison, esas son acusaciones muy serias. ¿Puede estar en mi oficina a las 4 p.m. hoy? Estaré allí. Traiga todo lo que tenga. Documentos, evidencia, registros financieros, todo. Y pum, ya está preparado. La oficina de abogados de Rebecca Stone ocupaba el último piso de un rascacielos en el centro de Denver. Michael llegó 15 minutos antes, llevando un maletín que contenía la colección de evidencia más condenatoria que jamás había reunido. Rebecca misma era una mujer de unos 50 años, con cabello gris acerado y un apretón de manos que podía romper nueces. Parecía alguien que había pasado su carrera desmantelando las vidas de personas que la habían subestimado. Señor Harrison, por favor, siéntese y cuénteme todo. Durante las siguientes 2 horas, Michael expuso la traición de Sarah con detalle metódico. Rebecca escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. Cuando Michael terminó, Rebecca se recostó en su silla y lo estudió cuidadosamente. Señor Harrison, lo que ha descrito no solo es motivo para el divorcio, es motivo para cargos criminales. ¿Ha contactado a la policía? Aún no. Quería entender mis opciones legales primero. Sus opciones legales son excelentes. Con esta evidencia, no solo podemos disolver su matrimonio, sino asegurarnos de que retenga la custodia principal de sus hijos y la mayoría de los activos maritales. La infidelidad y la intención criminal de su esposa jugarán fuertemente a su favor. ¿Y qué hay del complot de intento de asesinato? La sonrisa de Rebecca era afilada como una navaja. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. En Colorado, la conspiración criminal para cometer asesinato es un delito grave. Si su esposa estaba planeando matarlo por el dinero del seguro, enfrenta de 15 a 20 años en prisión. ¿Y si retrasara el reportar esto a la policía hasta después de que hayamos asegurado mis intereses financieros? Rebecca se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Señor Harrison, no estoy segura de lo que está sugiriendo. Estoy sugiriendo que Sarah ha pasado meses planeando destruir mi vida. Tal vez es hora de que aprenda cómo se siente cuando alguien más hace la planificación. Rebecca estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló nuevamente, su voz era cuidadosamente neutral. ¿Qué tiene en mente? Quiero que Sarah lo pierda todo. Su trabajo, su reputación, su amante, sus hijos, su hogar. Quiero que entienda exactamente lo que intentó quitarme. Ese es un objetivo comprensivo. Requeriría una coordinación cuidadosa. Soy gerente de proyectos de señorita Stone. La coordinación cuidadosa es lo que hago. Rebecca abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. Este es Jim Cole. Es un investigador privado que ha trabajado con mi firma durante años. Muy minucioso, muy discreto. Si está serio sobre construir un caso hermético contra su esposa, él puede ayudar a documentar todo lo que necesitaremos. Michael tomó la tarjeta. ¿Cuánto tiempo tomaría algo como esto? Depende de cuán exhaustivo quiera ser. Un trabajo apresurado podría tomar 2 semanas. Una investigación comprensiva que no deje piedra sin remover. De 6 a 8 semanas. Sarah será dada de alta del hospital mañana. Entonces el señor Cole necesitará comenzar la vigilancia de inmediato.
Cuanta más evidencia tengamos de su engaño continuo, más fuerte será nuestra posición. Michael se levantó, extendiendo su mano a Rebecca. Entonces, comencemos. Una cosa más, señor Harrison. El agarre de Rebecca fue firme mientras estrechaba su mano. Este tipo de investigación puede ser emocionalmente desafiante. Ver a alguien que una vez amaste destruirse sistemáticamente puede ser difícil. ¿Estás preparado para eso? Michael pensó en las lágrimas de Sarah en la habitación del hospital, sus súplicas de perdón, sus afirmaciones de que nunca quiso lastimarlo. Luego pensó en el frasco de Digitalis, el libro guía de anatomía, los meses de correos electrónicos planeando su asesinato. Señorita Stone, la mujer que una vez amé, murió hace 8 meses cuando decidió traicionar todo lo que construimos juntos. Lo que queda es una extraña que intentó matarme por dinero. No tengo ningún apego emocional por esa persona. Rebecca asintió lentamente. Entonces nos entendemos perfectamente. Mientras Michael dejaba la oficina de abogados, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah. Los médicos dicen que puedo ir a casa mañana. Sé que estás enojado, pero podemos superar esto. Te amo. Michael miró el mensaje por un largo momento. Luego lo reenvió a Rebecca Stone con una nota. Evidencia de engaño continuo. Ella todavía piensa que puede manipularme. La respuesta de Rebecca llegó de inmediato. Perfecto. Guarda todo. Jim Cole te llamará dentro de 1 hora. Michael condujo a casa a través del tráfico de la tarde, su mente ya trabajando en la línea de tiempo de la destrucción de Sarah. Ella pensaba que era la depredadora en esta relación, la astuta que lo había estado manipulando durante meses. Estaba a punto de aprender la diferencia entre una intrigante y una estratega. Para cuando Jim Cole llamó 1 hora después, Michael ya había comenzado a transferir dinero de sus cuentas conjuntas a cuentas que solo él controlaba. Sarah había estado financiando su aventura y su complot de asesinato con su dinero. Parecía justo que su caída también fuera financiada de la misma manera. Señor Harrison, soy Jim Cole. Rebecca Stone dijo que podría necesitar mis servicios. Así es. ¿Qué tan rápido puede comenzar la vigilancia de mi esposa? Puedo empezar esta noche. ¿Qué estamos buscando exactamente? Michael sonrió, y por primera vez en meses, fue completamente genuino. Todo, señor Cole. Quiero saber cada mentira que dice, cada movimiento que hace, cada respiro que toma. Mi esposa piensa que ha estado jugando al ajedrez, mientras yo he estado jugando a las damas. Y ahora está a punto de aprender que yo también he estado jugando al ajedrez, solo que soy mejor en eso que ella. Mientras colgaba el teléfono, Michael sintió una sensación de anticipación que no había experimentado desde sus días universitarios. Sarah había pasado 8 meses construyendo cuidadosamente un plan elaborado para destruir su vida. Era hora de mostrarle cómo se veía un verdadero plan. El aire en la sala del tribunal era pesado, estéril, el tipo de atmósfera que parecía presionar contra tu piel, como un peso que se movía lentamente. Michael estaba sentado con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa de roble frente a él, observando a su esposa al otro lado del pasillo, mientras susurraba frenéticamente a su abogado defensor. Sarah se veía más delgada ahora, agotada y desesperada. Su cabello, alguna vez estilizado sin esfuerzo, colgaba lacio alrededor de su rostro. Desapareció la mujer que irradiaba encanto sin esfuerzo en recaudaciones de fondos y eventos escolares. En su lugar estaba alguien que finalmente entendía las consecuencias de lo que intentó hacer. Detrás de ella, Brad Miller evitaba el contacto visual con todos, incluso con su propio abogado. El traje naranja de prisión le sentaba mal, y los moretones de su malograda pelea en un bar durante su breve intento de huir del estado aún eran visibles a lo largo de su mandíbula. Michael no se inmutó cuando Brad intentó escapar. Lo había esperado. El fiscal se levantó. Su señoría, el Estado presentará ahora en evidencia la correspondencia digital entre los acusados, Sarah Harrison y Bradley Miller. Estos mensajes, recuperados con órdenes judiciales adecuadas y autenticación forense, demuestran no solo infidelidad, sino una clara intención calculada de cometer fraude de seguros y conspiración para cometer asesinato. Sarah enterró su rostro en sus manos. Michael no se movió. El proyector de la sala del tribunal se iluminó con hilos de mensajes, tranquilos, estériles, con marcas de tiempo, no dramatizados, no inflados, sino reales, y eso fue lo que los hizo tan condenatorios. Brad, él corre todas las noches, sería tan fácil hacer que parezca un accidente. Sarah, estoy asustado, pero no podemos seguir viviendo así, quiero estar contigo,
Tendríamos el dinero. Podríamos empezar de nuevo. Michael recordaba haber leído esas palabras por primera vez y sentir que el suelo se desvanecía bajo él. Había copiado todo, descargado meses de correos electrónicos, mensajes, registros de chat y archivos con la ayuda de su abogada Rebecca Stone y el equipo de vigilancia de Jim Cole. Había construido un expediente hermético, legalmente admisible, de la traición de Sarah, y su plan no solo para dejarlo, sino para eliminarlo. Ella no había contado con que Michael se convirtiera en el tipo de hombre que podría vencerla en su propio juego. Subestimó al hombre que pensó que era blando, pasivo y débil. Olvidó que los gerentes de proyectos no solo gestionan, anticipan, planean y ganan. La voz del fiscal era fría, deliberada. Además de esta evidencia, la policía recuperó un frasco de digitalis comprado bajo un nombre falso y almacenado en las pertenencias personales de la señora Harrison. Es la misma sustancia que investigó repetidamente por su letalidad y dificultad para detectar en autopsias. Michael recordaba haber encontrado ese frasco, envuelto en una bolsa de terciopelo debajo del panel falso de su joyero. Recordaba haberlo fotografiado antes de entregárselo a Cole y sellarlo en una bolsa de evidencia. El abogado de Sarah objetó, pero el juez desestimó. Todo estaba documentado, legal, irrefutable. Cuando la fiscalía descansó, fue el turno de Sarah para hablar. Su voz estaba ronca mientras se ponía de pie. Su señoría, cometí un error terrible. Me perdí en algo que no entendía. Lo amé una vez, Michael, y nunca quise realmente lastimarlo. Michael la observó, sin ira ahora, sin dolor, solo una especie de resolución clara. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. Señora Harrison, no está en juicio por amar a alguien más. Está en juicio por conspirar para cometer un asesinato premeditado con fines de lucro financiero. Sarah se desplomó de nuevo en su asiento, como si le hubieran quitado el aire. El jurado regresó en menos de 3 horas. Ambos culpables: conspiración para cometer asesinato, fraude, intento de estafa de seguros, poner en peligro imprudentemente a un menor, ya que el plan había puesto en riesgo a sus hijos, según la fiscalía. Brad Miller fue sentenciado a 27 años sin libertad condicional. Sarah Harrison, 22 años con un mínimo de 18. Michael se sentó en la sala del tribunal, inmóvil mientras el juez dictaba las sentencias. El momento no fue triunfal, no fue catártico, fue tranquilo, como el silencio después de una tormenta violenta y prolongada. Dejó el juzgado sin hablar con los reporteros afuera. No quería titulares, no quería un momento de fama, quería recuperar su vida. Esa noche, arropó a Emma y Jake en la cama. Emma preguntó cuándo volvería mamá a casa. Michael la miró a los ojos y dijo suavemente: «Mamá se fue por mucho tiempo, pequeña, pero me tienes a mí y no voy a ir a ninguna parte». Lo decía en serio. Más tarde, cuando la casa estaba tranquila, se sentó solo en la cocina, el mismo lugar donde meses atrás Sarah había estado enviando mensajes a Brad con su teléfono boca abajo. Ahora no había más engaños, no más secretos, solo silencio y sanación. Se sirvió una taza de café negro, abrió su laptop y comenzó a redactar una carta. No para Sarah, no para la prensa, para la compañía de seguros, para la junta escolar, para cualquiera que necesitara saber que la verdad había sido manejada a fondo, limpiamente y legalmente. No era solo un hombre agraviado, era un hombre que se negaba a permanecer roto.